¿Puedes contar un poco de, digamos, el histórico de proyectos que vienen ejecutándose en el país sobre fracking? Bueno, tenemos la Selva Norte con el lote 67A y B en manos de Perenco, el lote 1AB para Plus Petrol Norte y el lote 8 para Plus Petrol Norte. Tenemos el 114 que está en manos de Pacific Rubiales, que ya están en la fase de producción. En cuanto a la fase de exploración, están el 135, el 137 de Pacific Rubiales, el 92 y el 208 de Gran Tierra. Solo para mencionar algunos que están ubicados en la cuenca hidrocarburífera del Marañón. En cuanto a la cuenca hidrocarburífera del Ucayali, tenemos el lote 31E, que está en manos de Maple Gas, que es el que abastece de gas natural a la termoeléctrica de Aguaitía. Como ya se agotaron sus depósitos de gas natural convencional, han iniciado estudios para explotar depósitos de gas no convencional. Y según leía que prácticamente ya finalizó, han detectado la existencia de 78.000 millones de el equivalente a barriles de petróleo en gas de esquisto, ¿no? Ya. ¿No? Y en la selva sur, el lote 76 con Han Oil han encontrado el equivalente a 3 camisetas juntas, también en gas de esquisto. Ya. Y este método de extracción ¿tiene ya alguna normativa específica para ser regulado? No, porque todos los contratos que establece el Estado se basan solamente en hidrocarburos convencionales, más no en hidrocarburos no convencionales. O sea que han venido operando, podríamos decir, informalmente. Así es. Entonces es una gran oportunidad para, digamos, incidir y trabajar sobre una norma específica. Por supuesto. El tema es de que, como tú misma lo has dicho, ¿no? Han estado entre la formalidad y la informalidad, más se han constreñido a trabajar informalmente la explotación de hidrocarburos, no solamente no convencionales, sino altamente peligrosos para la salud humana, ¿no? Un caso dramático es que el año pasado, en Ecuador, que también es productor de crudo pesado, derramaron 10.000 barriles de petróleo en la cuenca del río Napo. El tema es que cuando el crudo pesado sale al exterior, después de haber sido extraído con el fracking, trae una capa sedimentaria de metales pesados, conformado por plomo, cadmio, cromo, arsénico, cianuro, y materiales radioactivos como radio y radón. Wow. Entonces, eso es lo que se derramó en la cuenca del río Napo hace un año. Si a eso le sumamos los derrames que ha tenido el oleoducto norperuano, que transporta también crudo pesado de los lotes de 67 y 1AB, ¿no? Porque ocurre esta particularidad, como no existen plantas de bombeo en los pozos, las compañías petroleras tienen que transportar en barcazas sus barriles de petróleo crudo, ¿no? hasta la planta de bombeo de Andoas. Llegan a Andoas y empiezan a abastecer la planta de bombeo y lo van mezclando con petróleo ligero para que el crudo pesado pueda escurrirse dentro del oleoducto. En el transporte hacia la planta de bombeo de Andoas han habido derrames, ¿no? O también han habido derrames del mismo oleoducto. El más reciente, el mismo Ministerio del Ambiente reafirma de que ha habido mano humana que ha afectado el oleoducto. Independientemente de quién lo rompió o no, se escapó el crudo y han contaminado hasta el momento 4 cuencas hidrográficas, ¿no? Corrientes, Pastaza, Marañón, Tigre. Con todos estos derrames ocasionados ya en este proceso histórico y en ausencia normativa, digamos, ¿qué otras cosas hay que trabajar para que se efectivicen, digamos, las compensaciones y afectaciones que ha habido no solo al entorno
al medio ambiente, sino a las personas en su salubridad. El tema es bastante complicado, porque en principio, como señaló el ingeniero argentino, todas las aguas superficiales que son contaminadas por hidrocarburos no convencionales no tienen tratamiento alguno, son irrecuperables. ¿No? Entonces las especies biológicas que habitan estos ríos ya desaparecieron o están en vías de desaparecer. Si a eso le sumamos que los animales en tierra también beben el agua, también están condenados a morir. ¿No? Y si a eso le sumamos a las personas que necesitan de estos animales para su ingesta alimentaria diaria y aparte para consumir el agua para la preparación de sus alimentos o para lo más mínimo que necesiten, pues están totalmente anulados. O sea, el daño es realmente inimaginable y por más valorización que se le dé, pues no se va a recuperar nada. Entonces no aplicaría ni siquiera en lo absoluto nada de normativa que se está supuestamente trabajando en el Ministerio del Ambiente para compensación ambiental. Entiendo, salió su línea. Sería para compensar en el futuro a poblaciones que en el futuro serían afectadas, pero a las que están en el presente, que están muriendo, que ya murieron, ¿cómo las compensas? Y estas personas, ¿es posible tal vez pues ya a partir de la fecha empezar a comprometer a estas empresas o al mismo Estado que saque tal vez estudios oficiales de salud, de estudios toxicológicos y epidemiológicos? Sí. O sea, esa sería una demanda, digamos, legítima para en este momento de manera urgente. Claro, se supone que el Ministerio de Salud tiene una dependencia que ha estado recogiendo muestras desde que se iniciaron los derrames. El problema es que mucha de esa información se trabaja con demasiada lentitud y de paso se deja con retrasos a veces de 1 o 2 años. Entonces no se maneja información actualizada de hoy día, que es lo que se requiere para poder intervenir. Entonces que la Oficina de Epidemiología u otras dependencias del Ministerio de Salud actúen ya, ¿no? Y que el propio Ministerio del Ambiente deje de ocultar la mano y caer en el juego de la judicialización de las sanciones, porque finalmente las empresas judicializan la sanción, no pagan nada, pueden entrar a un tema judicial de 2, 3, 4, 5 o eternamente, y al final todo queda en meras palabras o en simple discurso. Y bueno, ¿qué pasa también, o sea, con todas estas exoneraciones entiendo, caducidad también de sanciones? Entiendo que hay una nueva reglamentación, hace poco ha salido, ¿usted está al tanto? Sí. ¿Nos puedes explicar un poco más? Bueno, al final de cuentas es una adaptación al libro blanco que elaboró la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? En la cual de alguna manera se plantea que los estudios de impacto ambiental se deben reducir a un plazo mínimo, ¿no? Usualmente para realizar un estudio de impacto ambiental, hasta antes de salida la nueva norma, te podías demorar entre 1 año, año y medio en los estudios, ¿no? Y un plazo de 1 año a 2 años de repente en las evaluaciones del mismo, ¿no? Lo que te da un plazo de 3 a 4 años para que se aprobara una operación. Ahora se quiere simplificar en un periodo mínimo de 6 meses o quizás solamente hasta 1 año. El problema es que si vas a generar un impacto, ¿cómo prevés? Si los análisis de prevención y riesgo y de vulnerabilidad no implican una cortedad, implican que hay que evaluar por ejemplo, el escurrimiento de las aguas tanto en época de lluvia como en época de seca. En una temporalidad multianual. Claro. Entonces, o tienes poblaciones que son ribereñas o son interfluviales, es decir, que están entre ríos desplazándose. ¿Cómo analizas tú su impacto? ¿No? O cuando hay las inundaciones en la selva, ¿cómo mides los volúmenes de agua que se van a contaminar? Si lo tomas solamente como un análisis muestral de solamente una época.
Además de toda esa insuficiencia en términos de tiempos necesarios para tener estos estudios más contundentes, ¿qué otras precariedades hay en este sistema, digamos, de la elaboración de los estudios de impacto ambiental? ¿Todos estos son tercerizados? ¿Los debería hacer el mismo Estado? En principio, o sea, el Estado le entrega en concesión de un lote a una empresa, y una empresa contrata los servicios de otra empresa como consultora para que haga los estudios. Se supone que la empresa consultora tiene el personal técnico cualificado para hacer dicho trabajo, ¿no? Y que ha sido previamente inscrito o registrado en el ministerio del sector correspondiente, ¿no? Si queremos pasar al tema del Estado, la pregunta es si el Estado está en la capacidad financiera, ¿no? Y técnica de poder contratar personal entrenado para poder hacer este tipo de trabajo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué sería más caro? ¿Entrenar y contar con el personal necesario o asumir todos los pasivos que van a haber por causa de...? Si vamos a hablar de que... Bueno, esto es una cuestión de política, no solamente de política de inversión, sino también de política académica. Si vamos a formar profesionales que van a estar pateando latas, cuando podemos formar profesionales en determinados apuntalamientos, facilitaría mucho al Estado mismo contar con ese personal profesional, ¿no? Porque la mayoría de estudiantes que egresan en la actualidad en las universidades están postulando a una empresa minera o petrolera a ver si los contratan como relacionista comunitario, que al final de cuentas van a terminar haciendo los estudios de línea base, ¿no? Que son la fuente que alimentan los estudios de impacto ambiental. Una preguntita. En el caso del lote 76, que está dentro de la Reserva Comunal Amaracairi, creo, ¿no? Sí. Hay un contrato ejecutor entre las comunidades nativas, ECA RCA y la petrolera Hontoil. ¿Cuál es? Hoy mismo están muy presentes ECA RCA dentro de la COP20. Con Fermín Chimatani, que está representándolo. ¿Cuál sería el mensaje principal que podría usted dar a los líderes que están promoviendo lo que es... Pues sencillamente que si se hace una operación con la magnitud como ha ocurrido o viene ocurriendo en otras partes del mundo, la población que habita actualmente la Reserva Comunal Amaracairi va a tener que buscar otro espacio para establecer su hábitat, porque en los próximos de repente 5 o 10 años, Dios no lo quiera, pues su calidad de vida decaerá, no podrán consumir el agua que consumen en la actualidad porque sus ríos estarán muertos. Un caso particular es, por ejemplo, la laguna de Chanchococha, que fue secada para el uso de fracking. Y eso mismo podría repetirse en la selva sur. Así, en 3 palabras, nuevamente una explicación de lo que es el fracking. Para la gente que está en las comunidades, que con lenguaje simple se pueda entender cuál es el proceso y los impactos. El proceso consiste en inyectar grandes volúmenes de agua, ¿no? Asociado a arena y a elementos químicos altamente contaminantes para la calidad de vida humana. Una vez que son inyectados, se fractura la roca madre, que es la que genera el hidrocarburo, es absorbido hacia la superficie y en el camino no se puede controlar el desplazamiento de la masa que se está extrayendo, y muchas veces se contaminan los acuíferos subterráneos. Lo que en principio el acuífero subterráneo también llega a salir a la superficie, pero ese acuífero ya no es válido para el consumo ni para sostener la vida. En la Amazonia tendría una dispersión difusa, o sea, unas fugas difusas, ¿no? Por todo el tema de selva baja, sobre todo. Claro, si ahorita en la cuenca del Marañón hay cinco cuencas hidrográficas contaminadas, que son afluentes del Amazonas. ¿De qué estamos hablando? Si no vamos a la selva sur, que arrojemos, pues, aunque sea
el 1% de los contaminantes que se utilizan, porque solamente en la perforación de un pozo se usan 80.000 millones de litros de agua para un pozo. Millones de litros de agua, que es inyectados a presión. De esos 80.000 millones, el 2% solamente es de elementos químicos, o sea, estamos hablando de 8.000 millones de químicos contaminantes que van a contaminar directamente las aguas. Entonces, imagínate, pues, si se contamina en Madre de Dios, ¿cuál es la cadena? Sobre los efectos en la salud de estas sustancias químicas, ¿nos podría contar un poco para que la gente vaya tomando? Bueno, hasta donde se sabe, las personas que han sobrevivido al impacto han contraído enfermedades cardiovasculares, broncopulmonares y erupciones en la piel, ¿no? Sin mencionar las personas que han muerto por haber tenido contacto directo con animales a los cuales los consumieron por haberse contaminado las aguas. Muchísimas gracias por toda la información valiosa para difusión, ¿no? A todos los implicados, todos nos atañe, ¿verdad? Como tratar de prever medidas para que evitar esto, a que siga continuando de manera impune también, ¿no? Que claro. siga desarrollándose en un vacío total legal, ¿no? Así es. Entonces, los primeros pozos que instaló Camisea se ubican a 1000 metros. San Martín 1, 2 y 3, Cachireri 1, 2 y 3. Los siguientes pozos se ubican a 4.100 metros, lo que es un indicador de que ya se agotó el depósito natural de gas convencional y ahora están explorando o de repente ya están explotando gas natural no convencional. ¿No hay ninguna regulación para estos proyectos de ampliación No. a otros? ¿Tampoco se modera de ninguna manera? No hay ninguna normativa. Entonces, ellos están en la misma selva haciendo la ley, aplicando la ley de la selva. Claro. Y de los proyectos como el Inambari, o sea, el acuerdo energético, que, o sea, también se supone que se iba a exportar, en un principio decían el 80%. El 95%. Yo me quedé en el 80%, que parece que ya están aflojando, pero al final dijeron no, que 80 para Perú. Primero era 80 para Brasil, 20 para Perú, supuestamente la energía producida. Sí. Al final dijeron no, es al revés. La cosa es que decían cosas y desdecían. De acuerdo al convenio suscrito entre Alan García y Lula, dice 95. Es el 95%, el 95% para Brasil y el 5% para el Perú durante 100 años. O sea, bajo esas circunstancias entonces se entendería que van a ser más hidroeléctricas para lo que se va a extraer de combustibles no convencionales en el país. Así es. O sea, incluso debe haber muchísimos más. Claro, por ejemplo, hay un estudio que se hizo, que Pluspetrol hizo el 2010, que se llama el potencial del gas subandino. Y establecen las potenciales ubicaciones de gas natural, no especifican si es convencional o no convencional, solamente hablan de gas natural, ¿no? Y ponen, por ejemplo, en la cuenca del río N, ahí si Camisea tiene 18 trillones de pies cúbicos de gas natural, en Camisea hay 52 trillones. Perdón, en la zona del N hay 52 trillones. Entonces, está proyectada 3 centrales hidroeléctricas, Tambo 40, Tambo 60 y Paquizapán. Y ahora se han logrado de alguna manera. Se han puesto en stand-by, pero no hay ninguna orden ministerial que diga ya se anuló. Ya. Aún desarrollando alguna normativa, ¿qué crees que falte también para poder implementarla de manera coherente? O sea, porque a veces hay un montón de normativa que también no se cumplió durante muchos años, ¿no? Sí. O sea, la falta de presencia también del Estado, el personal capacitado. En principio, o sea, los peruanos somos famosos porque somos grandes receptores, somos muy amables, la gente de afuera nos quiere porque los recibimos con mucho cariño, ¿no? Pero al mismo tiempo miramos con mucho desprecio, mucho desdén a nuestros connacionales, y más aún de ponernos la camiseta del cuidado, el respeto de nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces,
ocurre pues de que muchos están viendo o pensando de que si le cargo la mochila o le cargo los bultos o le facilito las cosas o le ahorro unos centavos a las empresas, me van a contratar y me voy a ir con ellos con un sueldazo, ¿no? Y voy a dejar mis 1.500 soles que me pagaba el Ministerio de Energía y Minas o los 800 soles que me estaría pagando el Ministerio del Ambiente. Dentro de la COP20 se ha tocado el tema del fracking, así en específico. ¿No? No, para nada. ¿Y de pueblos en aislamiento voluntario? Tampoco. Que son dos temas que son más, creo, importantes en el tema del Así cambio es. climático. Muy bien, gracias.